Cuando hacemos esto y iniciamos con Juárez, también nosotros iniciamos un perfil en Facebook para denunciar las condiciones de trabajo de los obreros y obreras de la franja fronteriza. Aunque el proyecto nace en Ciudad Juárez, sí, después se expande porque la verdad el muro ha tenido mucho éxito, con todo y que todos los días me bloquea para tener acceso a mayor gente Facebook, que no es un lugar muy conveniente para eso. Abrimos ya el día de ayer un canal de YouTube que se llama Susana Prieto Terrazas, abogada de obreros o abogada de trabajadores. Lo vamos a poder buscar, no sé si desde el día de hoy vamos a poder transmitir tanto de mi perfil en Facebook como del canal de YouTube, porque Facebook nos ha limitado mucho, cada vez nos limita más. En el propio Matamoros hay muchísimos, miles de seguidores que me dicen, oiga, ya no me aparecen sus notificaciones, porque es lógico, he sido declarada a partir de ayer la enemiga pública número 1 de Matamoros por el sector empresarial en pleno, encabezados por la Coparmex y Canacintra. A los demás ni los conozco. Creo que el Canirac y algunos otros que el grupo, la Asociación Nacional de Contadores y de Ingenieros y de Arquitectos y de gente que no tiene nada que ver conmigo, pero forman parte de ese sector empresarial. Proyectar las necesidades de la clase trabajadora en la vida real, no solamente la poca posibilidad que un trabajador tiene de defenderse porque el primer impulso del patrón es despedirlo. En las haciendas porfiristas los ahorcaban para que los otros se retractaran de cualquier ejercicio de algún derecho o cualquier rebelión. Ahora los despiden. Los despiden y han precarizado tanto las relaciones obrero-patronales que volver a conseguir un trabajo donde gane 180 pesos diarios se vuelve un verdadero viacrucis para mucha gente. Máxime en la frontera, porque si bien es cierto, hay más trabajo que en el resto del país, son mucha la migración que se ha generado. Este es otro factor determinante de la precarización de las relaciones obrero-patronales, que va mucha gente migran desde Tabasco, desde Chiapas, desde Oaxaca, Veracruz sobre todo, hacia el norte del país, y entonces se vuelve una rebatinga volver a conseguir trabajo. Por un lado tenemos al sector empresarial, que cada vez quiere más producción y menos pago de salario. El único ejemplo que no sigue es el de Ford, ¿verdad? Ford decía, aquí por ejemplo tienen una concepción retrógrada de lo que es aumentar la productividad. La productividad se aumenta con disminuir las horas de trabajo, eficientar el empleo y sobre todo subir los salarios. Y ninguna de esas premisas ha respetado el neoliberalismo. Y todo lo que hacen ahora es explotar al trabajador, pagarle cada vez menos, y me parece que está siendo ya bastante cruel con los trabajadores y los empresarios. Yo lamento mucho decir esto porque yo trabajé en la industria maquiladora en los 80s, en Ciudad Juárez, Chihuahua, también somos frontera como Matamoros, pero la maquila la dirigían los extranjeros, era menos cruel. Ahora la dirigen mexicanos y cada vez es más la crueldad que ejercen en contra de los trabajadores que, como ellos dicen, no han ido a la escuela. Incluso les han metido un chip en el cerebro de decir, no fuiste a la escuela, jódele a la máquina. No tienes derecho ni a respirar, ni a ir al baño, ni a pedir permiso, ni a vacaciones. La ley es letra muerta, no se respeta un solo día, aunque sea un día de asueto o un día inhábil por disposición expresa de la ley. Anteriormente pedían voluntad por escrito de los trabajadores para permutarlo, cambiarlo. Eso ha terminado. Llegan y les dicen, mañana sí trabajamos, te voy a cambiar el día por el 23, aunque el día inhábil se pague triple y el 23 sea un día normal. Claro, y es que hay que decir en qué ha consistido el movimiento 2032. ¿En qué consistió? Que ellos, los trabajadores representados por la abogada Susana Prieto Terrazas, solicitaban un 20% de incremento salarial y un bono anual del que se habían olvidado muchas empresas, un bono de 32,000 pesos. Bueno, es que no se habían olvidado del bono. O sea, el bono lo generaron hace 15 años ellos, el bono anual. Ya. Pero fue un pacto entre la otra parte de la mafia del poder, que son los líderes charros,
de los sindicatos blancos o sindicatos de empresa, que son sostenidos económicamente, por lo menos en lo que puede decirse como el ingreso transparente, que son las cuotas sindicales de sus agremiados, pero sirven a intereses de los patrones. Y esta es la mafia del poder más cruel, la más cruda. Yo te mantengo para que tú me golpees, para que dirijas los intereses de quien me golpea, para que estés de un grupo y sobre todo del lado de una clase social que no es la nuestra. Los líderes sindicales, de acuerdo a lo que prevé la Ley Federal del Trabajo, deben ser obreros. La ley lo prevé y deben ser obreros en activo. Por eso nosotros, por ejemplo, para crear el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, mantuvimos en secreto los nombres de quienes conformaban el Comité Ejecutivo Nacional, porque una condición es que sean trabajadores activos. Lo que no pasaba en Matamoros. Exactamente, los demás nunca han sido, bueno, creo que Villafuerte sí, Villafuerte estuvo como empleado de Varel, pero no es el caso de Jesús Mendoza, que es uno de los más sanguinarios, o por lo menos que ha mostrado durante el movimiento 2032 ser de los más sanguinarios. Ayer pagamos la última parte de un convenio de los casi 400 trabajadores que este líder sindical despidió públicamente en un video por oponerse a él, porque, por ejemplo, las empresas de Jesús Mendoza no surgen por el aumento del 20% ni por el bono de 32,000, porque ellos no tenían derecho, surgen diciendo fuera Mendoza. Porque no querían a su líder sindical, los despide, y ayer que va uno de los trabajadores por un bono, me dice, licenciada, qué bueno que está tocando esto de cómo nos han golpeado los porros de Mendoza, porque traemos conflictos muy graves. Los porros de Mendoza trataron de matar al secretario general del sindicato, del SNITIS, Movimiento 2032, nuestro sindicato, hace unas semanas. Afortunadamente pudo detener el batazo de fierro que iba hacia su cabeza y solo sufrió lesiones en una mano. Se defendió, parece que también hubo heridos del lado de Mendoza, pero los trabajadores en Matamoros, no sé por qué, vieron esta situación así como diciendo, hasta aquí hubo alguien que nos vengó. Están muy contentos, han tomado un segundo aire, han entendido que esos grandes hombres que parecieran gorilas, de lo enormes que están, de lo gordos que son, de lo feo que miran, de lo grosero, de la forma grosera en que se conducen a los trabajadores, humillándolos, acusándolos, hostigándolos, son vulnerables. Claro. Se caen, también les podemos pegar y también podemos herirlos. No es positiva la agresión. Yo siempre he trabajado con mis trabajadores, tanto en Juárez como en Matamoros, bajo la consigna de que no haya violencia. Pero cuando hay violencia del otro bando es muy difícil mantenerse alejado de la violencia, porque existe la legítima defensa también regulada por los códigos. Y lo atacaron, y con estos bats eran 3 hombres, 5 que tripulaban un vehículo, y 3 hombres se bajaron y a batazos agarraron la camioneta. Las personas de nuestro sindicato que iban decidieron bajar porque pues traían armas mortales en la mano, que eran los bates de fierro, pero además estaban ya destrozando toda la camioneta, destrozaron los vidrios, había vidrios por dentro, y dijeron no nos quedó más que salir y defendernos. Hay una persona al parecer grave de ellos. Sí sabes lo que está pasando. Sí, claro. O sea, ellos evidentemente están pidiendo ayuda del gobernador. Es humillante que hasta el presidente municipal, Mario López Laborrega, que llegó de manera accidental a la presidencia por los votos a favor del señor Andrés Manuel López Obrador, esté pidiendo al gobernador del estado que ponga orden, que meta a la cárcel al compañero secretario general de nuestro sindicato, que frene esas peleas callejeras que ellos han iniciado. Cuando estos trabajadores de Tridonex me dicen ayer, nosotros no quisimos decir nada por temor a la burla, pero cuando estaba el movimiento 2032, los porros de Mendoza nos desnudaron. Nos agarraron a 2 compañeros, nos desnudaron y nos golpearon con palos en las plantas de los pies. Así nos torturaron para que desistiéramos del movimiento, para que escarmentaran los demás, y nosotros tenemos mucha satisfacción de que nuestro líder sindical ahora y que el resto de los compañeros no hayan permitido más abusos.
son golpes, son privaciones de sus derechos, es ignorancia total, es llegar con un delegado sindical dentro de la planta y decir, mira, Recursos Humanos me está haciendo esto. Pues si Recursos Humanos te lo dijo, es porque está bien. Cuando tú mantienes a esa gente, entonces hemos llegado a un grado que es verdaderamente insostenible. La segunda parte, el 20% lo gestó Juan Villafuerte. ¿Sí? Porque los trabajadores tenían derecho a un 100%. Los trabajadores de Matamoros, en esa parte que decías tú en tu libro de Agapito González, tenían unos contratos colectivos de trabajo que no hay en todo el país. Agapito González logró que el aumento salarial del mínimo se indexara a todo el tabulador salarial de sus contratos colectivos de trabajo. Y le explico un poquito a los trabajadores. Los trabajadores siempre están desesperados porque pasan años en una maquila y nunca les aumentan el sueldo. Es decir, si el sueldo es 88.36, el patrón te paga 90 pesos. Y así ya no está obligado a aumentarte el año siguiente porque no ganas el mínimo, que son 88.36. Yo considero que Agapito González fue un líder muy adelantado a sus tiempos. Sí. No lo conocí, lo he conocido realmente por testimonios, por literatura, pero sobre todo por trabajadoras. Ya van en Matamoros en la tercera generación de obreros y obreras de la industria maquiladora. Cuando yo llegué a Matamoros era verdaderamente emotivo ver que mujeres mayores de edad que podrían ser mis abuelas me abrazaban y me decían gracias por despertar estos tarugos que tenemos años diciéndoles que si Agapito González viviera, y siempre era la referencia a su líder sindical de esa manera. Yo no sabía hasta dónde había llegado Agapito González, pero cuando leí los contratos colectivos de trabajo me di cuenta de lo que esas obreras y obreros estaban hablando. Juan Villafuerte decreció y eliminó las prestaciones logradas por Agapito. Agapito tenía semana inglesa de 40 horas dentro de la industria maquiladora. Y era, a nivel nacional, era muy mal visto por todo el resto de los sindicatos. Recuerdo, abogada, que cuando éramos pequeños, era un orgullo saber que mi madre, que era, por ejemplo, obrera maquiladora, que la gente que trabajaba en la industria maquiladora ganaba más que un maestro. ¿Sí? Era una cosa y de mucho orgullo, y se notaba en los desfiles del 1 de mayo. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban gustosas a ir a decir gracias. Sí, bueno, y el indexar el aumento salarial, si tú no tienes derecho a ese mísero 4% de aumento, 5%, 7% de aumento salarial, porque no ganas el mínimo, él dijo, pues sí, es muy fácil. Yo quito esa restricción en mis contratos colectivos de trabajo y a todo mundo le vas a aumentar el salario anualmente de la forma, en el mismo porcentaje que aumente el mínimo, para que no haya salida por parte de las empresas. Entonces, cuando aumenta Andrés Manuel López Obrador el salario al 100% y existen estos 48, 50 o 60 contratos colectivos de trabajo de Agapito González que todavía están vigentes, entra realmente, pues se vuelve un escándalo. De ese 100% que les debieron aumentar, Juan Villafuerte hizo un acto de corrupción pleno que todavía estamos trabajando la demanda para que no dejar ni un cabo suelto, porque yo sigo insistiendo en que deben cobrarle a la CTM el 80% que le regalaron a la industria maquiladora, porque les debieron aumentar el 80%, él pactó el 20%, nosotros exigimos el bono de 32,250.40 pesos. ¿Por qué? Porque el bono lo crearon hace 15 años. Adicionalmente, se frenó la indexación al salario del aumento del salario mínimo con la creación de este bono único. Dicen las empresas con Juan Villafuerte. No sé si porque era obrero y era tarugo por la nota que le dieron. O por las dos cosas. O por las dos cosas, ya no quiero lucubrar, pero era una cosa así, mezcla de una cosa con la otra y le dicen, mira, tenemos una propuesta para ti. Vamos a terminar con los contratos colectivos de trabajo de 40 horas. Y dice él, no puedo. Legalmente no puedes terminar con un contrato colectivo de trabajo. Lo que puedo es generar otro contrato colectivo de trabajo paralelo
Y en ese contrato colectivo de trabajo paralelo vamos a ir contratando puro trabajador de 48 y paulatinamente vas a ir despidiendo trabajadores de 40 horas. De tal forma que ahorita tenemos una empresa como Porta Systems que tiene una trabajadora en el contrato de 40 horas y 349 trabajadores en el contrato de 48 horas. La manera más burda, no sé ni siquiera cómo describirla, de crecer prestaciones o prerrogativas a favor de los trabajadores. No solamente terminó con los contratos de 40 horas, de hecho, más no de derecho, porque siguen existiendo. Una de las causas por las que he sido declarada enemiga pública de Matamoros por el sector empresarial es porque hago videos yo también diarios en mi muro y les digo, oiga, ¿cómo puede ser posible que Juan Villafuerte, para que ustedes no se afilien al SNITIS Movimiento 2032, esté prometiendo a los trabajadores que van a laborar jornadas de 40 horas? Si eso no va a ser posible. El acto de corrupción lo cometió de hace 24 años que es líder sindical para acá de manera paulatina. Que las empresas regresen a acatar ese contrato colectivo de trabajo, entonces dicen, nos vamos, no lo va a cumplir, él es el que lo promete. Y ahora me dicen los trabajadores, abogada, vamos a luchar y vamos a luchar en contra de Villafuerte para que las 40 horas sean, y a quien me declaran enemigo público es a mí. Pero si yo no fui la que dije ni le prometí a los trabajadores un 30% de aumento salarial que están prometiendo los charros ahorita, y volver a las jornadas laborales de 40 horas. Pero ellos no son declarados enemigos públicos, porque la enemiga pública es la que abre los ojos del trabajador. La enemiga pública es la que dice, oye, te están dorando la píldora. O sea, no van a volver a las 40 horas, no te van a dar el 30% de aumento salarial. Ahorita no tienen ni que estar hablando de aumento salarial, ahorita son revisiones de los contratos colectivos para prestaciones propias del contrato colectivo adicionales a la ley. Es hasta enero o febrero que debe haber otro emplazamiento a huelga, pero como sin querer, y la verdad sin querer, porque no tenía la más mínima intención de abrir un despacho en Matamoros, pero se vinieron muchas injusticias. Se vinieron a raíz del movimiento 2032, no se respetaron los convenios que se hicieron de que no iban a despedir trabajadores, los despidieron con el apoyo de los charros, les pagaron las indemnizaciones al 100%, los charros les quitaron el 4% de esas indemnizaciones, que unas eran jugosísimas, hasta de $500,000. Corrieron casi 6,000 trabajadores, los despidieron, despidieron casi a 6,000 trabajadores. Pusieron listas negras por algunos meses, ya están trabajando nuevamente porque ahora la industria maquiladora tiene un déficit de como 3,000 obreros dentro de la industria, claro. Porque por hacerle caso a los charros de hacer una lista negra para de alguna forma escarmentar al resto de los trabajadores y que no se unieran a nuestro sindicato ni a nuestra lucha por los derechos humanos y laborales de los trabajadores, pues lo que han hecho es estar envolviéndolos y lo demás. Los trabajadores están ya hastiados, pero los gerentes de empresa, que también forman una parte muy importante de la mafia de este poder, están trabajando en contra de un sindicato independiente y democrático como el nuestro, histórico, porque creo que es el único sindicato que surge de una lucha social, de una lucha obrera como la que se gestó en Matamoros. No hay un precedente histórico de ese movimiento. 48 empresas estallaron huelga el 25 de enero a las 2 de la tarde. Y me dicen, no, que está Cananea y que está... No. Estoy hablando de un hecho histórico en contra de la industria transnacional en este país. No lo hay. Y los trabajadores de Matamoros se organizaron de manera precaria y rudimentaria, sin saber para dónde correr o a dónde ir, y contactaron a una loca que conocieron en el Facebook, que soy yo, me dijeron que viniera, y pues finalmente este fue el resultado. Va a ser muy difícil que el trabajo que se ha hecho, ellos logren de alguna forma borrarlo, porque la gente de Matamoros es agradecida. No sabes cuántos agapitos hay
Sí. En todo Matamoros, digo, yo tengo muchos clientes y Agapito, y Agapito, y Agapito, en recuerdo a aquel gran líder sindical que fue tan querido por los matamorenses y que surge precisamente para debilitarlo. El grupo de Jesús Mendoza, que bueno, surge con Locadio, pero luego el hermano le arrebata, que es Jesús, le arrebata el sindicato y surge para hacer el barcotote, ¿no? Que finalmente es. Y yo creo que los trabajadores no tienen mayor opción que irse a un nuevo sindicato, un sindicato que verdaderamente los represente. ¿Y qué es el coraje del sector empresarial? Que verdaderamente representa a los trabajadores. Dicen, ella persigue un interés particular y ella persigue obtener ganancias para ella. Y luego dicen los trabajadores, pero no nos ha cobrado nada. Y tiene un año trabajando, claro. Y amparo tras amparo y demanda tras demanda y córrele y levántate y la madrugada y el día ya se fue a Juárez y regrésese porque hay y no nos ha cobrado. Entonces, no es porque ha sido gratuito. Yo, el trabajo en el despacho, si a ti te despiden y me contratas, yo te cobro, tengo que vivir de algo. Claro. Y sobre todo porque invierto mucho en la lucha. Claro. O sea, los trabajadores no me dan, procuro yo no vender. Muchas veces me dicen, vamos a vender un menudo, leak para sacar recursos. O sea, no, ni me meta. Porque si así ya me traen los empresarios, realmente soy yo quien estoy financiando esto. Y me dice, ¿por qué? Por ayudar a la clase trabajadora. Pero la gente soberbia, la gente encumbrada, la gente capitalista, los representantes de los organismos patronales, jamás van a poder entender eso, porque ellos jamás lo han hecho ni lo harán. Ellos son de la gente detestable, que es una en el discurso y otra en la práctica. Bien, llega usted el 16. Yo recuerdo perfectamente cuando vamos a la Junta Federal de Conciliación y la primera gran arranque de medios cuestionando ¿qué está haciendo aquí? ¿Quién te financia? ¿Quién la financia? Hijo, pues me contactaron por Facebook. Ahorita que está diciendo, me contactaron por Facebook y cuando yo comienzo a ver sus transmisiones en vivo, que no sé, llegaban a 500, a 1000 personas los primeros días y que a la semana ya le estaban haciendo su corrido, dije, la abogada ya se quedó aquí. La abogada ya está aquí. La verdad me chipilearon mucho. Bastante. Me dieron muchos regalos. Me hicieron muchas fiestas, muchos tés, porque la verdad Matamoros terminó con mi voz. Sí. Tengo yo creo que una reacción alérgica que no he podido controlar. Me llevan mis tecitos de orégano, con miel de abeja, con limón. Me apapachan demasiado. Y la verdad, estos trabajadores que fueron despedidos y que se negaron a que les redujeran el porcentaje de los líderes charros de los sindicatos blancos de su indemnización, fueron los que prácticamente me obligaron a que permaneciera ahí. Y yo creo que tengo que hablar de algo muy importante, que es la empresa Tridonex, porque el hecho de que Mendoza hubiera, a mí me indignó que un representante, que es su representante sindical, hiciera un video público, convocara una rueda de prensa y dijera, todos los que están afuera de la planta están despedidos a partir de hoy. Y yo dije, eso no puede ser. A ver, calcula las indemnizaciones de 400 trabajadores, la empresa lo va a mandar al carajo y le va a decir que no, que si tiene para pagar las indemnizaciones, no. Tridonex hasta la fecha sigue haciendo todo lo que Jesús Mendoza le dice. Por eso yo he empezado a creer que hay gerentes de industria que tienen negocios con los líderes sindicales porque han sido demasiado insistentes en no respetar la reforma a la ley que permite que los trabajadores pertenezcan al sindicato que mejor les parezca y no al que la empresa les imponga. O sea, no solo no defendieron a sus propios trabajadores, sino que se brincaron al lado contrario. No, pero de manera descarada, ¿no? Porque, o sea, este señor hizo esto del video de despedir a los trabajadores. En Mecalux hizo otra cosa exactamente igual. Ahorita vienen para despedirlos y yo no los voy a defender. Es más, a partir de hoy quedan expulsados de mi sindicato. Publicó afuera del sindicato, abajo de un gran letrero que dice la Casa de los Trabajadores, dice, los trabajadores que forman parte de movimientos en contra de mis empresas, así decía la manta, fue un hecho histórico, en contra de mis empresas,
han quedado expulsados de este sindicato. O sea, yo no podía creerlo. Que hubiera, Que hubiera un descaro así de sindicatos que trabajaran a favor de empresas de esa manera. Realmente lo hacen así todas. Cuando yo llegué a Matamoros, la verdad era de llorar. Sí. El que más se conocía era el sindicato de Agapito, porque le siguen llamando. Ahí están con Agapito, toda la gente en el CEJOIM, que es el Sindicato de Jornaleros y Obreros de la Industria Maquiladora, dicen, ahí vamos al Sindicato de Agapito. Todo Matamoros lo conoce como el Sindicato de Agapito, porque sigue siendo el edificio que se compró con las cuotas sindicales de aquel entonces. Claro, porque siempre el sindicato de Leocadio y de Jesús Mendoza siempre se vio como traidor a la causa sindical. Sí, siempre. Así fue. Casi un año, abogada Susana Prieto Terrazas. ¿Cuáles son los números a favor de este movimiento sindical? ¿Cómo están en el nuevo sindicato? ¿Cómo están las afiliaciones? Cuéntenos un poco de eso para hacer una especie de balance. Bueno, nosotros vamos en 18,000 afiliados al sindicato. Son poquitos, se burlan todos los días de nosotros porque dicen que casi no tenemos trabajadores, pero digo, cada afiliación de cada sindicato nos cuesta, no tienen idea de cuánto trabajo, ¿no? Que pierdan el miedo, que se arriesguen a ser despedidos, que aprendan sobre sus derechos, que aprendan que no pueden ser un ser aislado para formar una organización como un sindicato, sino que tienen que invitar al resto de sus compañeros para poder lograr una fuerza en contra de los charros. Es la verdad mucho trabajo. Y los 18,000 trabajadores que están afiliados con nosotros, yo lo valoro mucho. Nos hemos ido con tiento precisamente por los despidos. Nosotros lanzamos a 4 trabajadores obreros por la vía independiente, no registrados también. A la política. Logramos constituirnos en la segunda fuerza electoral de los distritos electorales de Matamoros. Dejamos abajo al PRI. Sí. Creo que en un distrito hasta Morena. Sí. Entonces, la verdad ha sido algo espectacular. Si toda la clase empresarial matamorense se está uniendo para destruirme, digo no para difamarme, porque difamarme desde el día 16 de enero, ¿no? Sí, con esos periodistas que decían, ¿quién te financia? ¿Quién te manda? ¿Quién te pagó el viaje? ¿Quién? Pues, y se enojan mucho cuando les digo, es que los pobres son los trabajadores, yo no tengo necesidad económica. Dinero yo tengo, de dinero yo saco, y se enojan mucho por eso. Pero bueno, creo que todos están trabajando, la infamia, la calumnia no cesa, cada vez se pasan más de hervor. Ya hay también demandas tramitándose. El trabajador no está habituado a que lo traigan como lo traigo yo. Venga y firme la solicitud de afiliación. Ahora venga y firme la renuncia. Ahora venga y firme otra porque no nos lo recibieron en Matamoros y ahora necesito dirigir el escrito a la Junta de Ciudad Victoria. Oiga, no nos lo recibieron tampoco, venga y firme un amparo. Entonces hay trabajadores que dicen, ay, esta vieja está loca. Sí, o sea, se la pasa firme. ¿Y cuándo vamos a pertenecer de manera abierta y directa al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores, Industria y Servicios, Movimiento 2032? Pues cuando los gerentes de las empresas respeten, no nada más digan que respetan, respeten la libertad sindical del trabajador, hagan juntas cada líneas de producción de 15 o de 30 trabajadores y les digan, libres, afíliense al sindicato que mejor les convenga. Pero eso no lo van a hacer, porque una mujer que defendió, yo les digo, que jamás en toda mi vida había recibido un reconocimiento que para mí valiera tanto como el haber sido declarada la enemiga pública número 1 por el sector empresarial de Matamoros. Muchísimas gracias, me siento como si me hubieran dado un Oscar, neta, no estoy neta, dicen en mi pueblo, no estoy mintiendo. Para mí es un motivo de orgullo, quiere decir que mi trabajo lo he hecho bien, porque en el trabajo de las relaciones obrero-patronales es una lucha de clases, y yo he luchado por la clase necesitada, y quien me está vapuleando, quien me infama, quien me calumnia, y quien me declara enemiga, es la otra clase, la clase de los ricos, la clase de los empresarios, y la verdad siento que voy forjando un camino que debe de llenar de orgullo a los trabajadores, porque no es mi lucha, es la lucha de los obreros y las obreras de Matamoros la que ha dado este resultado. Cada vez se fortalece más
la lucha de Matamoros, aunque ellos compren chayoteros que digan que el movimiento desapareció. Y llega Victoria. Y llego a Victoria, y llego a Victoria muy contenta, y llego a Victoria porque en Matamoros me corrieron. Fíjate, cuando hay líneas de gobierno a mí me dan mucha risa. Porque obvio esta es una línea del gobernador. El gobernador no me quiere, me vomitan. Digo, le pidió públicamente en videos varias veces a Andrés Manuel López Obrador que me sacara de Matamoros. Están perdiendo la cabeza. Dicen estupideces los políticos y los empresarios. Dice, ¿cómo puede ser que una mujer que viene de fuera venga a generar esta desestabilidad? Pues dicen, los obreros les contestan, pues es que en Matamoros no hay abogados que representen honestamente a los trabajadores. Entonces, qué pena, ¿no? Está resaltando, siempre están diciendo que soy una foránea, ¿no? Y que de fuera y que me fui. Ayer un abogado llegó al grado, estábamos pagándole a los trabajadores de Tridonex, al grado de decir, ¿cómo es posible que una mujer que viene de fuera venga a quedarse con el trabajo de nosotros los obreros de Matamoros? Y creo que un trabajador le contestó, pues si te movieras como ella no habría necesidad de traerla. Claro. Y si lo comentó entre dientes y lo escuchó un obrero de los que estaban recibiendo ahí sus indemnizaciones al 100. Yo pienso que los trabajadores no deben desanimarse. Se está acercando enero y yo se los dije. Yo tuve pláticas con gente del sector empresarial. De ninguna forma soy una mujer irracional. Ni soy socialista, ni soy comunista, me hubiera gustado, pero no. Ni soy socialista, ni soy comunista, ni quiero llevar a los trabajadores a que militen en partidos comunistas, ni a que charlen sobre las teorías marxistas, leninistas, que lo hacemos. A lo mejor sin el discurso, claro. Pero en eso estamos, en una lucha de clases. Porque no es más que lo mismo. A eso se reduce todo. A una lucha de clases que no debería de existir. Y que quien la hace es quien resulta más beneficiado en el capitalismo de esto. Los que están arriba nunca van a querer bajar, pero lo que menos quieren es que los de abajo suban a donde ellos están. Entonces, creo que al vivir en una sociedad tan desigual, tenemos los conflictos que México tiene y no tendría por qué estar atravesando. En corrupción, en la descomposición total del tejido social, en la delincuencia, la inseguridad, los políticos corruptos como el del gobernador de Tamaulipas y el de Chihuahua y el de Baja California. Digo, si nos vamos estado por estado, no dejamos títere con cabeza. Y es muy importante que el pueblo empiece a entender, cuando tienes un pueblo ignorante, vas a ser el rey. Claro. Pero cuando el pueblo no le hace que no haya ido a la universidad, esas son estupideces del capitalismo. Cuando el pueblo se informe sobre sus derechos y los ejercite, el propósito de todo esto es lograr un equilibrio. Reducir esa distancia entre pobres y ricos, que ahorita es prácticamente un abismo.